Bueno, como les venía diciendo, entonces aquí ya hice una reorganización de las cantidades que hay allí presentes y simplemente esto que es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, pues corresponde a newtons y newton por metro, pues nos va a dar un joule. Entonces, efectivamente, esta cantidad de energía cinética se va a medir o a determinar en joules de energía. Muy bien, ¿qué más tendríamos que decir? Ah, ok, y finalmente, ¿qué significa esta expresión cambio en la energía cinética? Entonces, como les decía, es como evaluar en dos instantes, pero no en instantes de tiempo necesariamente, sino que puede ser en dos estados, un sistema. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, que esto es un medio de la masa por la velocidad en un estado, digamos, 2. Recuerden que es al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad en un estado 1 al cuadrado. Como final menos inicial, a veces aparece así en los textos. Pero pues básicamente son como dos estados diferentes. Estado 1 y estado 2. Esa es nuestra energía cinética. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que el trabajo neto, el trabajo total sobre un sistema, corresponde al cambio en algo. Y en este caso mecánico, ese cambio se va a ver como energía cinética. Esa es nuestra primera, esta entonces es nuestra primera forma, digamos, de energía eh, que podemos explorar. Y noten que depende de la masa del cuerpo. Obviamente uno espera que la masa del cuerpo no cambie en un cierto movimiento, al menos no en este tipo de física, y pues que pronto sí existan cambios en la velocidad. Si la velocidad no cambia, digo, si uno tiene un sistema para el cual la velocidad se mantiene constante, entonces eso tiene implicaciones. Por ejemplo, pues tiene implicaciones que claramente son, digamos, evidentes de la ecuación que les acabo de plantear. ¿Qué dice la ecuación? Que el trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética, pero si la velocidad es constante, o sea, si no cambia, si la velocidad 2 es igual a la velocidad 1, entonces el trabajo neto, el trabajo que realizan todas esas fuerzas, es igual a cero. O sea que si ustedes tienen un sistema donde se está moviendo con velocidad constante, significa que la acción de esas fuerzas está en que no hay un cambio en la energía. La energía, entonces, esto también puede ser, obviamente, eh, el trabajo neto, pues nos puede dar como tal igual a cero, como les digo, si la velocidad es constante, pero también puede ser mayor a cero si en este caso la velocidad en el estado 2 es mayor que la velocidad en el estado 1. Entonces, si uno tiene un sistema y ve que la velocidad que está ganando más velocidad significa que sobre ese sistema las fuerzas están realizando trabajo positivo, es decir, lo podemos interpretar de la siguiente forma, están entregando energía al sistema, mientras que también puede ser menor que cero, porque dijimos que el trabajo podía ser positivo, negativo, etcétera. Y este caso ocurre si, por ejemplo, la velocidad 2 es menor que la velocidad 1. Este es un ejemplo muy claro de cómo un sistema transfiere energía al entorno, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se ve? Supongan ustedes que yo tengo una superficie, una mesa, sobre la mesa, por ejemplo, un libro o un objeto que tiene masa m. Supongamos que la dirección de desplazamiento es en este sentido. Este es el desplazamiento. Y voy a dibujar las fuerzas sobre el cuerpo. Actúa la fuerza normal, actúa el peso, pero ya dijimos que como la normal es perpendicular al desplazamiento y el peso es perpendicular al desplazamiento, entonces el trabajo de esas dos fuerzas es cero. Supongamos que en este momento, en este estado, la velocidad es diferente de cero, o sea que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha. Y existe, obviamente, vamos a poner una fuerza de fricción que se opone, que se opone a la dirección de movimiento. Entonces, si el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, eventualmente va a ocurrir es que el cuerpo se detiene. En algún momento, la velocidad
ya es igual a cero. ¿Qué significa? Que en magnitud la velocidad, digamos, 2 es menor que la velocidad 1. Y entonces la velocidad del sistema, en este caso esa masa, está disminuyendo y esa disminución en la velocidad entonces se puede traducir como un trabajo negativo. ¿Qué significa un trabajo negativo? Básicamente lo que significa es que esa energía cinética que tenía el cuerpo, el sistema, en este momento uno, en este estado uno, está siendo transmitida al entorno. ¿Cuál es el entorno? Básicamente la superficie de contacto. ¿Y cómo se ve esa energía, esa transferencia de energía no es tan evidente, porque esa transferencia de energía se va a manifestar más bien como que un calentamiento entre las superficies? Si bien nosotros vemos la pérdida de energía cinética, no estamos viendo es cómo está siendo transferida esa energía al entorno, porque nuestros ojos no pueden ver microscópicamente qué está ocurriendo allá, pero lo que sí es cierto es que lo que está ocurriendo es que se están calentando las superficies. Ese calentamiento entonces aumenta la temperatura. Bueno, calentando no, digamos que está aumentando la temperatura, aunque sí va a haber va a haber un vínculo con el calor. Y ese aumento en la temperatura entonces es la forma en que está apareciendo el otro tipo de energía. Básicamente lo que les estoy diciendo es que para este sistema no se pierde energía, solo está transformando en otro tipo de energía. Lo que pasa es que ese tipo de energía en el que se está transformando macroscópicamente nosotros no lo estamos observando, no lo estamos viendo con nuestros ojos. Básicamente es eso. Entonces, pues esta es la otra condición, digamos, que puede ocurrir. Em, Voy a introducir entonces otras formas de energía, digamos, vinculándolas también a medida que lo introduzco con esta noción de que se conserva la energía en un sistema. Cuando hablamos de sistemas como, por ejemplo, una célula, es más o menos fácil pensar en que, digamos, el sistema tiene una pared, una superficie, digamos, que lo aísla del entorno. El caso más sencillo, digamos, de pensar sistemas es la célula, precisamente porque aparecen, digamos, de forma más o menos fácil, aparecen, de forma más o menos fácil aparecen estas nociones como eh, entorno, digamos, sistema como tal, todo lo que esté adentro, y una membrana o una interfase o em, como puede ser una superficie que separa definitivamente el entorno del sistema. Entonces uno cuando habla ya de energía y trabajo, si bien es matemáticamente un poco más fácil, a veces conceptualmente se pone un poco más complejos por el lenguaje que se usa para describir esto. Pero cada vez que uno habla de la palabra sistema, es muy importante que pensemos en sistema, entonces lo que estamos diciendo es que yo tengo interés en una parte del universo que está, digamos, aislada del entorno. Y de pronto lo que yo estoy viendo es, si yo cierro el sistema, lo que estoy diciendo es que no hay, digamos, transferencia ni de energía ni de partículas con el entorno, mientras que si yo tengo algún tipo de transferencia, entonces estoy viendo es cómo ese sistema interactúa, ¿cierto?, con un cierto entorno. Em, pero en general, entonces, una noción muy importante que nosotros debemos como de empezar como a aclarar un poco, tiene que ver con esta idea de conservación de energía. Básicamente voy a intentar ir en ese sentido. En energía mecánica, si no existe, si estamos hablando de energía mecánica, si no existe fuerza de fricción, entonces en principio es muy fácil de ver cómo la energía se conserva, pero rápidamente también vamos a llegar al asunto de que mm, esa energía se va a transformar en otro tipo de energía que también va a ser microscópica, que nosotros no vamos a ver y que se debe a la interacción, pues precisamente con un entorno. Sin embargo, siempre la energía de todo un sistema que yo defina, pues previamente que es mi sistema, entonces se va a conservar. Muy bien, entonces la primera, tal vez una forma de presentar la energía es muy sencillo. Otras formas de energía, disculpen, no es muy sencillo. Entonces voy a empezar a hablar de algo que nosotros conocemos como energías potenciales.
Yo no sé qué cogí el lápiz que no era. Energías potenciales. Entonces voy a ponerlo acá. Técnicamente esto lo llaman así, es como una energía de configuración, bueno, vinculada a la configuración en un sistema. Eh, con la configuración, cuando llego a configuración es como la configuración de las partes del sistema, o sea, en dónde están, básicamente. De un sistema. Los que en general vamos a explorar tres. Una es la energía potencial gravitatoria, gravitacional, si quieren, en donde, digamos, las partes que están involucradas es siempre la masa de la Tierra y un cuerpo que está sobre la superficie o varios cuerpos que están sobre la superficie de la Tierra. Aquí en este caso se ignora la energía cinética de la Tierra y básicamente nos enfocamos en los cambios de energía potencial de esa masa que está sobre la superficie y la energía cinética. Entonces el cambio de configuración siempre es entre la Tierra y sistema. Pero, como les digo, ignoramos ciertos efectos como de cambios de la Tierra, porque pues básicamente, por ejemplo, no es tan evidente cómo se desplaza, si es que se desplaza la Tierra cuando yo muevo un cuerpo sobre la vertical. Básicamente es eso. La otra forma es energía potencial elástica, que la vamos a vincular a una fuerza que no he introducido en este curso, que también vamos a hacerle como un paréntesis a esta fuerza, que es la fuerza elástica, y cómo una masa cambia su configuración cuando está anclada a un resorte. Y otra que más adelante exploramos es la energía potencial eléctrica o electrostática, que básicamente va a ser, se relaciona con la configuración de cargas eléctricas en un sistema. Listo, entonces, ¿qué pasa con la energía gravitacional? La idea es muy sencilla, o sea, lo va a presentar como de una forma muy tranquila, sin entrar con muchos detalles técnicos. Esta es la Tierra y por aquí está una manzana como la de Newton y las manzanas me salen como corazoncitos. Bueno, más bien voy a poner un objeto, una esfera de masa m y voy a asumir que pues yo sostengo esta esfera acá, o sea, la velocidad de cero y la dejo caer. Y entonces a medida que la manzana va cayendo, pues va ganando, bueno, que la masita va cayendo. Voy a dibujar un vector de velocidad como que ese vector de velocidad lo que significa es que está ganando cada vez más velocidad. Entonces está, ahí existe, digámoslo así, existe un cambio en la energía cinética porque pasamos de tener velocidad cero a una velocidad que es diferente de cero, a medida que el cuerpo cae sobre la superficie. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale esa energía? Y básicamente esa energía sale de precisamente de la relación que existe entre la masa y la Tierra. La posición en la dirección vertical, lo voy a dejar aquí como un eje Y. Entonces, básicamente es eso. Eh, la energía potencial, entonces, se asocia con cambios en la dirección vertical. En la vertical, que a veces nosotros llamamos altura. La gente a veces pone eso así en los libros, a veces le ponen una letra H para hablar de esa altura. ¿A qué es igual esa energía potencial gravitacional?
es igual a la masa del cuerpo por la gravedad, precisamente por esa altura con relación a una referencia. Yo puedo decir, por ejemplo, que aquí h es 0 y entonces aquí, desde este punto, está la superficie de la Tierra y una altura h, entonces yo pongo, ok, la energía potencial de la manzana, esta o de la esfera, es masa por gravedad por altura. Y si uno hace análisis dimensional de esto, se va a dar cuenta de que efectivamente, esta sí es una tarea que los dejo, hagan el análisis dimensional, la masa por la gravedad por la altura les va a dar newton por metro, o sea que esto está medido en joules. Estos son joules de energía y en este caso la interpretamos como una energía potencial gravitacional. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces lo que está ocurriendo es que en este momento tenemos que nuestra masa tiene energía potencial gravitacional y cuando yo la suelto, energía potencial gravitacional entre la Tierra y la masa. Cuando yo la suelto, se está transformando en energía cinética, en energía de movimiento, hasta que obviamente golpea contra el suelo. Entonces, hay una transformación entre energía potencial eh, y energía potencial gravitacional. Ese es como digamos en términos generales, ese es como la moraleja. Entonces, esta energía potencial, esta UG, se va a llamar así, energía potencial gravitacional. AUG, sub G, porque es como, eh, la G es para gravitación y la U es porque usualmente a las energías potenciales las llamamos así. Entonces, esta se va a llamar energía potencial gravitacional. Es el cambio de configuración entre la Tierra y la masita. Y la masita, básicamente es eso. Listo, ahora, por otro lado, tenemos la energía. La energía se va a llamar energía elástica, energía potencial elástica. Y esta energía potencial elástica va a estar vinculada con una fuerza que se llama fuerza elástica. Entonces, antes de hablar de la energía potencial elástica, les tengo que hablar sobre la fuerza elástica. Porque apenas se introduce la fuerza elástica, básicamente se introduce hasta este momento porque la fuerza elástica es una fuerza que depende de la posición. O sea, es variable, una fuerza variable. Las fuerzas que habíamos, digamos, considerado hasta el momento, digamos que en términos generales, eran fuerzas constantes, por decirlo de alguna forma. Listo. Entonces, ¿cómo se ve nuestra fuerza potencial de, hablar de la energía potencial elástica? Consideren ustedes que tienen aquí, obviamente ya todo esto lo vamos a llevar como a un contexto de fisioterapia, pero por el momento déjenme yo introduzco como las cantidades y ya después vemos cómo lo podemos pensar, digamos, eso desde la fisioterapia. Yo aquí tengo un resorte. Imagínense que lo que voy a intentar dibujar en este momento es un resorte. Claramente me cuesta, pero bueno, ahí va. Esa es la idea. Entonces, y a ese resorte lo voy a anclar una masita. Lo voy a conectar una masa de alguna forma. Y por el momento vamos a asumir que no hay fricción. Coeficiente de fricción es cero. Y que obviamente la normal y el peso que actúan en la vertical no nos interesa porque lo que estamos interesados es en explorar el movimiento a lo largo de lo que va a llamar el eje X. Muy bien, entonces vamos a decir que la fuerza es cero, la fuerza elástica, vamos a llamarle así fuerza elástica, o sea, esto es una fuerza genuina, o sea, que se mide en newtons, es igual a cero en la posición de equilibrio, en algo que vamos a llamar posición de equilibrio, que a veces lo llamamos x0 y que corresponde precisamente a cuando esta masita M pues nos está desplazando, básicamente sería eso.
Cuando se desplaza, cuando se desplaza la masa, por ejemplo, hacia la derecha, entonces el resorte se estira. O cuando la masa se estira hacia la izquierda, no se estira, sino que más bien se comprime, pues precisamente, mejor dicho, cuando la masa va hacia la izquierda, el resorte se comprime. Y entonces esto empieza a oscilar, hay una oscilación. Y va y vuelve. Em, y básicamente entonces la fuerza, digamos la forma en que esto se modela, la fuerza elástica es igual a menos una constante por X en la dirección Y. Entonces voy a intentar explicar qué significa esto. Que es X es la medida desde esta posición de equilibrio de cuánto se va desplazando nuestra masita, cuánto se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, a partir de esa referencia que yo definí ahí. Básicamente es eso, eso es X. O sea que eso se mide en metros, básicamente. Em, K es un parámetro importante, se va a llamar constante de elasticidad. Y ahí es un vectorcito que me dice cómo crece la dirección de X. O sea, y es un vector que apunta en ese sentido. El signo menos es muy importante. ¿Por qué? Porque el signo menos que hay ahí me da la dirección de la fuerza. Recuerden que estos son vectores. Entonces, ¿cómo aparece eso? Entonces, esto es más o menos sencillo. Si la masa M va hacia la derecha, ojo, la masa va hacia la derecha, la fuerza que hace el resorte sobre la masa realmente va en dirección contraria. O sea, la fuerza elástica va en este sentido. Es como que cuando él va hacia la derecha, él se va deteniendo porque existe una fuerza en dirección contraria que lo empuja. Miren que la dirección de este vector de fuerza es diferente a la dirección Y, en donde yo dije que crecía Y. Entonces ese signo menos lo que me está diciendo es eso, que mientras X sea positivo, o sea, va hacia la derecha, entonces este menos me está diciendo que la fuerza va en sentido contrario, la jala, se opone como al desplazamiento. Ahora miremos el caso contrario, es decir, el caso en el cual ya está comprimiendo el resorte. Cuando el resorte se está comprimiendo, entonces la fuerza aparece en dirección contraria. En este caso, la dirección contraria sería en este sentido. Cuando comprime, entonces estos valores de X son menores que cero, son negativos. Con este menos da positivo y entonces la fuerza elástica, miren que queda apuntando en la dirección en la que crece X. Entonces eso es esa oposición, digamos, mientras que la oposición, digamos, al desplazamiento que ocurre porque la fuerza elástica siempre está como jalando en un sentido y en el otro. Y bueno, entonces esta es nuestra fuerza elástica, miren que depende de la posición, entonces va cambiando. Obviamente es máxima cuando, la fuerza es máxima cuando tengo el máximo de estiramiento, es cero cuando pasa por la posición de equilibrio y entonces esto me va a generar un patrón oscilatorio. Si yo lo veo en el tiempo, es una función que oscila en el tiempo entre dos amplitudes, que es la amplitud del movimiento. Básicamente eso sería. Entonces, pues nos queda la pregunta de, ok, ¿y uno cómo puede medir? ¿Cómo se puede determinar el valor de la constante de elástica? Es una pregunta. Entonces, para eso hay dos experimentos que se pueden hacer. Es una pregunta y la otra pregunta que es natural es cómo se puede vincular con la fisioterapia. Voy a intentar primero ir en la dirección de la fisioterapia. Entonces, primero, esto es como, digámoslo así, esto viene desde la ciencia de los materiales. Esa sería como el área. Eh, Hay materiales pues de diferentes naturalezas, claramente, pues los materiales que no son, digamos, orgánicos y los que son, o sea, los inorgánicos y los orgánicos. Claramente nuestro interés tal vez está más en explorar materiales orgánicos que son más difíciles. Eh,
pero digamos que voy a extrapolar una idea, una noción de la ciencia de los materiales y la voy a traer al contexto, ¿cierto? Como en fisioterapia. Entonces, imagínense ustedes que tenemos un material, es más, hasta podemos imaginar que es un hueso o algo así, y yo puedo hacer una prueba sobre ese material. Supongamos que yo tengo un huesito de estos que ustedes llevan a clase todo el tiempo, que obviamente no sé dibujar, pero bueno, supongamos que esto es un hueso, lo que tengo ahí, y que yo le hago una prueba en donde quiero como hacerle fuerza. La fuerza la puedo hacer en dos sentidos, o sea, yo lo puedo como empezar a estirar en este sentido o a comprimir. Vamos a hacer como el esfuerzo de extensión, de intentar estirar, ¿cierto? Como un poco ese hueso, o sea, lo fijamos en alguna parte, eh, intentamos ir, sí, eso, estirándolo un poco al hueso y ver qué ocurre sobre él. Entonces, aquí hay una fuerza que está actuando y eventualmente el huesito se va a desplazar una cierta longitud, una cierta distancia, si se quiere. Entonces, nosotros hacemos una curva donde yo aplico la fuerza y mido cuánto se desplaza, cuánto se estira, digamos, ese hueso, ese material. Pues puede ser otro material, no necesariamente un hueso, pero puse un hueso porque es de nuestro interés. Entonces, lo que se encuentra es que para fuerzas, digamos, razonables, que son razonablemente pequeñas, ¿cierto? Esto se va a comportar de esta forma, en un comportamiento aproximadamente lineal y llega un momento en el cual esto hace una curva aquí rara eh, y eventualmente lo que ustedes están esperando es que esto se rompe y ya no hay más. O sea, cuando se rompe ya no hay nada más que decir. Este comportamiento del material se llama plástico, una plastilina. ¿Qué significa un comportamiento plástico? Significa lo siguiente. Cuando yo comprimo o extiendo el material, él ya no retorna a la misma forma original. Mientras que esta parte del material se comporta de una forma que nosotros llamamos elástica, que es más o menos similar a la fuerza elástica que yo acabé de introducir acá. ¿Qué significa el comportamiento elástico? Elástico significa que cuando dejamos de aplicar la fuerza, el material retorna a su forma original. O sea, el material, digamos, no se deforma, básicamente es eso. ¿Cuál es el plástico, el comportamiento plástico? Entonces aquí ya ocurre una deformación, o sea que el material ya no vuelve otra vez a ser como lo que era antes, ¿cierto? El material no vuelve, no regresa a su forma original. Y hay un régimen en donde ya se rompe, este es el régimen de ruptura, y definitivamente el material pues ya está roto, ¿cierto? Esto es importante en fisioterapia porque, sobre todo, cuando uno explora los tendones, sistema musculoesquelético, pero principalmente los tendones, porque es probable que los tendones sean, digamos, sistemas que se comporten de forma elástica. Y eventualmente uno no quiere que se rompan el tendón, uno no quiere llegar a este nivel de ruptura. Hay que explorar hasta qué punto uno puede llegar con los tendones, pero me imagino que es más con los músculos, a regímenes plásticos cuando uno hace entrenamiento con pesas porque rompe fibras y esas fibras se regeneran. Entonces hay que ver hasta qué punto puede ser útil el régimen elástico, el régimen plástico, el régimen de ruptura en fisioterapia. Entonces aquí sí hay una tarea para ustedes y es consultar eh,
Los regímenes, llamémoslo así, mecánicos, plástico, elástico y de ruptura en tendones y músculos. ¿Cuándo pueden ser útiles? Cuando definitivamente esto es un problema, pues con un problema de salud. Y en qué, ¿cierto? En qué sentido esto puede ser útil de pronto para ganar masa muscular, o para ganar resistencia o para ganar reactividad, este tipo de cosas que son útiles para los deportistas. Entonces, muy bien. Entonces ustedes cómo identifican si un material está en el régimen elástico o plástico? Pues básicamente porque regresa a su forma original. ¿Cuál es el ejemplo más que vamos a usar en la clase? Más sencillo, es básicamente un resorte, porque el resorte va a retornar, yo lo estiro o lo comprimo y el resorte va a retornar a su forma original. Si el resorte se daña, y espero que no me lo dañen en la clase, entonces es porque vamos a pasar a un régimen plástico, donde el resorte obviamente va a sufrir, ¿cierto? Y va a tener deformaciones, que no quiero que eso ocurra en la clase, porque pues, los resortes que usamos son, digamos, un poquito específicos. Muy bien. Mm, entonces, con eso en mente, hay dos cosas. Uno es otra vez cómo medimos la constante elástica, por ejemplo, en un resorte, y la otra pregunta que nos quedaría aquí, como estaríamos nosotros esperando responder es, ok, ¿cuál es la energía asociada a un resorte? Entonces, si yo comprimo el resorte y luego suelto, entonces va a pasar lo mismo que la masita va a ganar velocidad. Como la masa está ahí constantemente, si está oscilando, por ejemplo, tiene velocidad que está cambiando, entonces esa velocidad está alternando entre energía cinética y en este caso energía potencial elástica. Entonces la energía potencial elástica se va a ver así, de la siguiente forma: energía potencial elástica. Energía potencial elástica, la es por elástica, y esto va a ser un medio de K, no les voy a hacer la deducción, por X al cuadrado. X es la distancia. No les dije aquí atrás, no les dije cuáles eran las dimensiones de K, pero la constante elástica tiene dimensiones de Newton sobre metro. Muy bien. Entonces, si ustedes ponen aquí esas dimensiones, se van a dar cuenta que la energía elástica va a ser igual a la constante elástica que está en Newton sobre metro, y lo multiplicamos por X, que está en metros, pero al cuadrado. Entonces nos quedan metros al cuadrado. Un metro con un metro aquí abajo cancela, y entonces esto nos da igual que esto es Newton por metro, que son joules de energía, en este caso energía potencial elástica. Muy bien, entonces voy a parar acá y ya les voy a mostrar dos cosas. Uno es cómo relacionamos estas ideas con conservación, y segundo, cómo podemos hacer la medición de la constante elástica.